Muy buenos días, feliz año nuevo. Empezamos con el nuevo encuentro de este año, va a ser el primero de este año 2023 y nos lanzamos con los encuentros en Familias con Alma. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que estáis llegando. Esta mañana hablaremos con una familia murciana, nos contará su historia, estaremos aquí pendientes de todo lo que nos pueda aportar para seguir dando diversidad, dando divulgación a todo lo que es la diversidad funcional y dependencia, familias que vienen a contar sus testimonios. Les habla Mari Carmen Pérez Tapia de Familias con Alma, mentora familiar y terapeuta de cuidadores. Bienvenidos y bienvenidas. Ya tenemos por aquí a esta mamá. Vamos a dar comienzo a los nuevos testimonios que tenemos para este año que acaba de comenzar. Primer testimonio de la temporada y vamos a dar paso a esta nueva familia. Bienvenidos a todas las personas que vayan. Y vamos a dar un segundito a Nati para que dé su entrada. Bienvenida, Nati, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Muchísimas encantada. gracias. A vosotros, Ya siempre a ti. ponemos cara por aquí en Familias con Alma. Bienvenida, Nati. Bueno, Nati, ella es Nati Tomás Tebar, administrativa, cuidadora, mamá de Nora y de Claudia. Bueno, Vaya. pues darte las gracias. Bienvenida a Familias con Alma. Va a ser el primer encuentro de este año que comenzamos y bueno, queremos escuchar todo tu testimonio y aprender contigo como hacemos con cada una de las mamás que venís hablando por aquí. Y nada, vamos a seguir divulgando testimonios para seguir ayudando y aportando valor a quien lo necesite. Claro Vamos que sí. Bueno, contigo. gracias a ti, Mari Carmen, por pensar en mí para poder aportaros mi experiencia. Y nada, yo encantada también de aprender con el resto de madres y de contaros mi experiencia para que podáis aportar a vuestra vida y recolectar algo de lo que quizás yo pueda enseñaros. Aportar. Muy bien. Pues nada, estamos saludadas, recibidas y con mucho amor vamos a ir contando poquito a poco lo que es la versión del testimonio que tú estás teniendo, toda la experiencia que está llegando contigo en la diversidad. Ya llevas 5 años con la diversidad, con el caso de Nora y siempre, pues bueno, como ya veo que tienes otra niña, cuéntanos cómo era tu vida antes, qué hacías cuando, bueno, pues tenías una vida normalizada como el resto y de pronto, bueno, pues tienes esta vida primero, qué hacías, cómo era tu vida, quién era Nati en aquel momento, para luego lo que vamos a ir viendo a continuación. Cuéntanos. Sí. Bueno, pues mi vida, como bien has dicho, era la vida típica de una familia de una clase media normal, con nuestros trabajos, tanto mi marido como yo trabajamos, teníamos nuestro trabajo seguro y teníamos a Claudia, la teníamos a ella, una niña con mucho carácter, la verdad, casi una niña que ya desde un principio también nos puso mucho carácter, pero bueno, una vida normal en la que pues salíamos cuando se podía, paseábamos con Claudia, la sacábamos todo lo que podíamos, disfrutábamos con ella hasta que llegó el caso de Nora. El embarazo Cuando de Nora, ¿cómo fue? el embarazo de Nora fue normal. Yo he tenido dos embarazos muy buenos, la verdad. Tanto el de Claudia como el de Nora han sido embarazos buenos. Sí que es cierto que Nora ya nos dio un susto al nacer, porque fue una cesárea por desprendimiento de placenta y fue muy urgente. Pero bueno, lejos de eso, no imaginábamos, evidentemente, lo que vendría detrás. Entonces, pues claro, el problema viene cuando ya empiezas a notar esos primeros síntomas, esos primeros rasgos en los que una madre, sobre todo una madre, ya nota que hay algo ahí un poquito alejado de lo normal. Y sobre todo cuando ya has tenido una niña anteriormente y por mucho que digan que no hay que comparar, que yo sé que lo dicen por activa y por pasiva, no podemos evitarlo. No podemos evitar cuando tú ya has tenido otra niña, pues ir comparando esos estadios de desarrollo, esos, digamos, primeros pasos que diste con tu primera hija no son iguales con tu segunda hija. En un principio para los pediatras todo es normal, cada uno iba a su ritmo, pero en una madre pienso que siempre está ese instinto que hace que veamos un poquito más allá, un poquito más allá. ¿Y cuáles fueron las primeras pinceladas que tú empiezas a notar? ¿Qué detalle empieza a hacerle ese foco ya, ¿no? Porque una vez que empiezas Sí, a notar sí, cosillas, dices, vamos a ver, vamos a mirar un poquito más aquí. sí.
Pues yo, a ver, yo en principio no era lo primero que notamos, y que eso sí lo notábamos todo, era un retraso psicomotor. Un retraso psicomotor, yo cuando veía que los niños además, yo es que tuve una amiga y mi cuñada que nacieron todos el mismo año, se llevaban unos meses de diferencia. Entonces, claro, todavía comparas más. O sea, porque tú, lo de tu primera hija, medio puedes tenerlo ahí un poco borrado, pero claro, al tener dos niños en tu entorno de la misma edad, pues claro, ahí todavía comparas más. Entonces yo empecé a notar que pues cuando los otros se llevaban los pies a la boca, Nora no se los llevaba, que dormía más de lo normal, que ella estaba como muy flácida, muy hipotónica, no hacía por moverse, no se giraba, no, digamos ese retraso psicomotor. Como te comentaba anteriormente, para los pediatras, un retraso psicomotor aislado, que nos habrá pasado a la mayoría de familias que tenemos a niños con problemas musculares o con problemas neuromusculares, siempre te dicen que un retraso psicomotor aislado en un principio no tiene mayor importancia. Entonces, bueno, yo ya intentaba, pero me daba cuenta que cada vez esa hipotonía era mayor. Había una hipotonía ya en la que yo notaba que mi hija no seguía el mismo ritmo. El principal motivo de alarma fue cuando a los 8 meses aproximadamente, 7, 8 meses, a Nora le da una especie de movimiento parkinsoniano en el cuello, ella estaba todo el rato así, como tiritando, como cuando tiritas, y yo empecé a notar que no era normal. Comentaban, bueno, pues es que si has intentado sentarla, porque claro, ella con 8 meses todavía no se mantenía sentada, tenía esa hipotonía y ella no se mantenía sentada, quizás has intentado sentarla, es que le has forzado de más, pero yo sabía que ahí había algo extraño. Entonces inmediatamente ya empecé con médicos y tuve la suerte de que le dieron la importancia necesaria y ya pasó con neuropediatría, ya ella entró con neuropediatría. Se comenzaron a hacer pruebas y tal, pero todo lo físico salía bien. TAC, resonancias magnéticas, electroencefalogramas, todo tipo de pruebas que se hacían salían bien. Y entonces, claro, esos movimientos, al igual que vienen, en un mes desaparecen, así tal cual. Es decir, han venido, se han ido, vamos a dejarlo ahí como un hecho aislado y no le vamos a dar importancia, porque puede pasar en el desarrollo, en niños pequeños, pues pueden pasar cosas de este tipo. Pero justo al mes, Nora tiene una caída del sofá, yo tengo un sofá muy bajito, o sea, un sofá bajito, y tuvo una caída porque yo la ponía, como ella no se mantenía, yo la ponía en el cojín de la estancia así, un poquito tumbada hacia atrás, pero ella se fue escurriendo y cayó al suelo. No hubo golpe, no hubo traumatismo, no hubo nada realmente. Pero sí que lloró con muchísima intensidad y a raíz de esa caída, ella entra en una letargia, en una fatiga extrema. Se me empieza a desmayar, se me empieza a desvanecer, la llevo al hospital y pasó pues prácticamente 3 días sin apenas tener movilidad corporal, sin apenas tener contacto, entraba como en una letargia. Ella ya le ponían, la tenían que alimentar se alimentaba a través del suero y estaba pues 2 o 3 días así, sin apenas tener reacciones. De repente desaparecía y al tercer día volvía a ser ella, completamente normal, con su actividad normal. Claro, ese tipo de procesos tan extraños ya nos empezó a llamar más la atención. Siguen haciéndole pruebas, todo sigue saliendo a nivel fisiológico normal, todo sigue viniendo bien, nosotros seguimos extrañados, ella sigue con una vida normal, pero con retraso psicomotor, sigue con su retraso psicomotor, pues para andar, tanto para la bipedestación como para la sentación, como para estar sentada, para todo, ella tenía ese retraso psicomotor. A los 3 meses aproximadamente le vuelve a pasar lo mismo. Tiene otra caída de la cama, en este caso de la cama, la habíamos dejado en la cama, y como ya sí que empezaba a girarse y tal, pues entonces se cayó de la cama y lo mismo, no hubo ningún tipo de golpe fuerte ni nada, porque ella se iba escurriendo, realmente no eran caídas traumáticas. Y lo mismo, hace lo mismo, ella llora mucho y a la media hora aproximadamente empieza de repente a desvanecerse otra vez a desvanecerse, nada, otra vez con el mismo patrón al hospital y otra vez otros 2 o 3 días en cama con una letargia, con una hipotonía total del cuerpo y sin apenas responder. Otra vez volvió a desaparecer y ya pues seguimos haciendo pruebas. Cuando de repente, no sé si fue en septiembre, ya tendría 3 añitos recién cumplidos, 2 añitos y medio aproximadamente tendría, sí, 2 añitos y medio. La veo que va por mi casa como si estuviera andando sobre una nube, la veo como mareada, como cuando una persona adulta va que ha bebido, pues igual, esa sensación.
La llevé al médico corriendo, las primeras preguntas, ¿ha podido tomar algo? ¿Ha podido ingerir algún medicamento de la mamá o del papá? No, mira, no, es que ella estaba bien y de repente ha estado así. No sabemos lo que le pasa, pero... Porque entiendo que ya ella empezó a andar, ¿no? Que ya Sí, andaba. eso ya fue, claro, todo lo que te he ido diciendo fue de los 8 meses. A los 8 meses tuvo el movimiento parkinsoniano, a los 9 meses tuvo la primera caída que fue la letargia, a los 3 meses que fue ya con 12 meses ya tuvo la otra caída y ya pasó un mes o dos más. Ella comenzó a andar con 17 meses. O sea, es que ella realmente ha ido más tardía, pero ha estado dentro de los estadios del desarrollo. Por eso la alarma tampoco era Ya. muy, claro, de parte de los pediatras no era muy exigente. Pero Ujú. ya cuando ella comenzó a andar, que fue con los 17 meses, fue cuando empecé a verla de repente un día, pues así, en ese sentido de esa sensación de que después descubrí que era atasia. Claro, yo en ese momento no le ponía nombre, pero claro, la nena estaba atásica. Y como iba como pues que no daba pie con bola, iba como agarrada así a la pared, no sé, algo muy extraño. Nosotros estamos en una instancia al hospital, porque ella iba a un hospital de referencia, pero yo también tenía un seguro privado, que a veces la llevaba porque para mí era más, digamos, un poco más directo. Entonces, Ujú. estamos a aproximadamente unos 50 minutos del hospital de referencia al que tiene que ir Nora. Entonces, yo la llevaba al hospital de referencia y allí ella llegaba bien, dormía en el camino y ella entonces entraba allí al hospital y era como, me subo a la báscula, me bajo de la báscula, me quiero sentar con la mamá, ahora estoy chillando, ahora estoy... Claro, el pediatra ve a una niña totalmente sana y bien, pero Ujú. yo le decía, no, es que mi hija estaba atásica, estaba así, incluso mi hija ha estado levantando el cuello hacia arriba, ella se le iba el cuello hacia arriba. Mira, Porque ¿en puede qué ser... consiste lo de la atasia? Para que otras A ver, mamás, ella si ven tiene, algún Nora, detalle, puedan sí, observarlo. Nora tiene tres trastornos del movimiento. Nora tiene atasias, hemiplegias alternantes y distonías, ¿vale? Entonces, a ella le venían todas juntas. Ella se ponía atásica y a la vez, en algún momento, el cuello se le iba hacia atrás. Es decir, como el cuello se le iba hacia atrás, le daba como una especie de distonía ahí, que el cuello se le iba hacia atrás. Ujú. Entonces, la atasia realmente lo que consiste es en esa pérdida de la noción del movimiento. Es decir, ellos van como, es que yo realmente a nivel médico, claro, evidentemente no lo puedo explicar, pero sí en los Ya, síntomas de mi hija. Es como que claro. te falla la referencia de tu cuerpo y en ese momento no tienes equilibrio, es como una falta completa de equilibrio. Y la Ujú. distonía, pues es una rigidez que da del cuello hacia atrás, o como una especie de hipotonía, no sé exactamente cómo explicarlo, en la que hace que no tenga control sobre su cuello. Entonces, claro, yo recuerdo que me vine en aquel momento con un diagnóstico de reflujo esofágico. Pues es que la nena quizás tenía reflujo y por eso hacía el cuello hacia atrás. Bueno, mi marido y yo nos vinimos en el coche diciendo, la nena no tiene reflujo, no es por eso. Entonces, pasan unos meses, nosotros seguimos ahí un poco con la mosca tras la oreja, evidentemente, ya hay preocupados, y empezamos a movilizarnos ya con médicos privados. Ya empezamos a llevarla a médicos privados, a neurólogos privados, la llevamos al otorrino, la llevamos, bueno, a todo tipo de médicos ya para adelantar un poco pues el proceso que sabemos que va tan lento en la seguridad social. Ujú. Entonces, pues empezamos a adelantar, pero nada, nos siguen llegando todas las pruebas nos siguen llegando bien. Y sí que es cierto que hubo una doctora, que era una neuropediatra, que era privada, que me dijo, mira, lo que le pasa a tu hija no se va a ver en cosas fisiológicas, ni en una prueba que tú me traigas a mí. Hay que ver cómo funciona su metabolismo. Ella me decía, hay que verlo, es decir, y me puso un ejemplo que lo voy a explicar porque si alguna madre tiene alguna enfermedad metabólica lo puede explicar. Cuando tú tienes, a mí me decía, esto es como un edificio, ¿vale? Entonces, si tú metes un TAC o metes una resonancia magnética, yo estoy viendo fisiológicamente, y estoy viendo la fachada del edificio. Estoy viendo esa fachada del edificio, que las ventanas están bien, que la pintura está bien, que la puerta está bien colocada, pero yo necesito saber dentro del edificio si al del segundo le pasa algo con el del primero, si el del tercero tiene algún escape que le está afectando al de al lado. Entonces, claro, yo ahí pude entender. Es decir, esta señora me está explicando que realmente lo que necesito ver es cómo funciona el metabolismo de mi hija y cómo funciona realmente a nivel interno. Ujú. Nosotros seguimos con ella, lo que pasa es que ella luego estuvo ahí que se fue a otro hospital y tal, la perdimos un poco la pista, pero yo ya llevaba más o menos la idea de lo que podía, de dónde podía yo ir ahí indagando un poquillo. A los Ujú. 2 o 3 meses, Nora le da una hemiplegia alternante. De repente la veo por mi casa y le falló el brazo y la pierna derecha. Lo mismo. En ese momento ya tuve que ponerme a grabarla.
Me puse a grabarla, casi siempre me pillaban sola, Mari Carmen, casi siempre me pillaban los trastornos del movimiento a mí sola con ella. Entonces tenía que dejarla en el suelo, ella lloraba porque no se mantenía y yo tenía que estar grabándola, ¿sabes? Entonces ya, Grabándola. claro, comencé a grabar vídeos y decía, madre mía, es que, porque claro, pasaba lo mismo, ella le daba el trastorno del movimiento y entonces en ese momento ella dormía en el camino hacia el hospital y al hospital llegaba nueva, llegaba perfecta. Claro. Entonces, claro, yo grababa y ya empecé a grabar y a decirle al médico, mire, usted a mi hija la está viendo así, pero es que mi hija estaba así hace media hora, hace una hora o hace 2 horas. ¿Esto por qué pasa? Entonces ya tuve la suerte de entrar bueno, recuerdo también por contarlo como anécdota, que como te he dicho antes, ella estaba en un hospital de referencia que está más cercano de Jumilla, que es de donde yo vivo. Pero yo iba allí, la veían y me la tenían que trasladar siempre para hacer las pruebas a otro hospital que estaba a unos 50 minutos. Entonces era todos los días un ir y venir en ambulancia y yo ya decía, pero ¿por qué no me la dejáis en el otro hospital que al final es donde a ella la pueden tratar? Pero no, pues lo que pasa al final con la Seguridad Social y con entre ellos que me decían que no. Y yo recuerdo que un día ya le di un trastorno en el movimiento en el que la nena se dobló totalmente, se dobló, se quedó... Bueno, si entran a nuestra página pueden ver vídeos en los pasitos de una enfermedad rara. Pueden ver los vídeos, la nena se tuerce completamente, su tronco se tuerce y ella va andando totalmente jorobada hacia el lado. Y ya en ese momento dije, mira, me voy para el hospital grande, para el hospital donde están todas las especialidades médicas, que es donde a ella la tienen que tratar. Y me planté allí, me planté en el hospital. Les expliqué lo que pasaba a mi hija. El pediatra intentó disuadirme un poco, diciéndome que ella estaba muy bien tratada en su hospital de referencia. Yo no lo discutí, evidentemente dije que sí, que a mí me estaban dando la atención necesaria, pero que creía que se quedaba corta para lo que estaba pasando con mi hija. Y que no estaban las especialidades que se necesitaban para el caso de ella. Y bueno, intentó decirme, bueno, es que si se queda aquí, no le vamos a poder, era por la mañana, recuerdo, no le vamos a poder dar la cama hasta por la noche, y entonces vais a tener que estar en la sala de espera. Y yo decía, ya, pero es que mire usted cómo estaba mi hija hace una hora. Yo necesito que entre aquí, que se investigue aquí lo que le pasa a ella. Pues suerte que tuve, que el pediatra se salió para una urgencia que hubo en ese momento, y a Nora le repitió la crisis. Le repitió la crisis estando allí, que tengo los vídeos además subidos en la página también de ese día de hospital. Ella se abalanzaba totalmente hacia atrás, yo la dejaba en el suelo y ella ¡bum!, se iba hacia atrás, no mantenía nada el cuerpo. Y entonces cuando volvió le dije, mire usted cómo está mi hija. Pues a la media hora tenía la cama. A la media hora tenía la cama, a la media hora estaba ingresada y a la media hora ya estaban los médicos en la habitación haciéndole todo, bueno, por lo menos hablando conmigo y teniendo esos primeros contactos que son tan necesarios cuando una familia está viviendo esto tan desconcertante, porque es que incluso era desconcertante para ellos. Cuando entra e ingresa, ya entra con el equipo de neuropediatría de ese hospital y ya pues empiezan a hablarme ya de estudios ya metabólicos, estudios genéticos y ya pues ahí empezó Nora todo el camino hacia el descubrimiento de su diagnóstico. Hay que ver por todo lo que tenemos que pasar, la insistencia, el poder coger y sacar y rescatar esos vídeos, momentos tan angustiosos que tienes que pasar con tu hija y decir, es que no me queda de otra que decir, no te puedo atender, estoy aquí contigo, pero déjame que grabe esto porque si no, no te puedo ayudar. Y, o sea, tener esa sangre fría para decir, o hago esto, porque no sé si en algún momento alguien te había dicho, graba el momento, o que te vino a ti a la cabeza y dijiste, o lo hago, o como tengo un testimonio de cómo está pasando esto. Muchas veces con la epilepsia, muchas madres también me hablan cuando hacen un testimonio y comentan eso, ¿no? De decir, bueno, tú no has visto nunca una crisis de epilepsia, se puede manifestar de muchísimas formas. De muchísimas maneras. Llegar a decir, bueno, pues no me queda de otra que voy a grabar y a que me digan esto que es, ¿no? Sí. Valor, ¿no? Se hace valor y coraje para... Es difícil, yo de hecho, Mari Carmen, en casi todos los vídeos que salgo, sobre todo los primeros que grababa, salgo llorando. O sea, se puede apreciar como mi voz sale llorando, porque para mí era algo que le está pasando a mi hija. O sea, claro. La primera vez puede pasar con que se ha tomado algo tóxico, bueno, que puede ser un reflujo, no. O sea, al final siempre lo hablo, y yo siempre lo he dicho por activa y por pasiva, y le hablo mucho al resto de mamás que se encuentran en mi situación. El instinto de una madre... Y de hecho yo, ahora os lo contaré, que gracias al instinto que yo he tenido, gracias a ese instinto, mi hija se libró de una bastante importante, bastante importante.
¿Hasta qué Entonces, punto bueno, podemos llegar a sacar claro, ahí esa fuerza? claro. Cuéntanos. Yo tuve en principio, a ver, tuve la suerte, entre comillas, dentro de la gravedad de la enfermedad de Nora, de que los Ujú. síntomas que le daban a Nora eran los más leves de la enfermedad. Es decir, que son los trastornos neuromusculares. La enfermedad de Nora es un cóctel de síntomas. Entonces, los más, digamos, los menos peligrosos son los trastornos del movimiento. Porque la Ujú. enfermedad de Nora encierra crisis metabólicas, de las más graves que hay, que son rhabdomiolisis, que lo que hacen es que hay una rotura muscular, de una fibra muscular, por una bajada de energía, de una escasez de energía. Entonces se libera un líquido a la sangre, pues por explicarlo un poco así, que me puedan entender todos nuestros oyentes, pues libera un líquido a la sangre, que el corazón, que son las CK, que el corazón es imposible de bombear y se produce una arritmia cardíaca o una muerte súbita e inmediata. Ujú. Entonces, es súper importante que ellos coman muy a menudo, que ingieran la cantidad de glucosa y de hidratos de carbono necesaria. Es muy importante mantenerla fuera del estrés. Por ejemplo, ella entra en crisis sobre todo de somnolencia y de letargia en estrés. Es una enfermedad que tiene que prevenir mucho. Y por eso te comento que a ella hay niños, Tango 2, que han sido bebés, han sido chiquitines, han tenido la mala suerte de que quizás han estado. Porque, a ver, una cosa que quiero dejar, que quiero que para que podáis entender es que, sobre todo, las crisis metabólicas se producen después siempre de los procesos víricos e infecciosos. Es decir, todo lo que el organismo necesita un doble de energía para trabajar, como es un proceso vírico o infeccioso, como es una fiebre, como es tratar un virus, cualquier bacteria, pues en esos casos, una descompensación de vómitos, en esos casos en los que nuestros hijos corren peligro y se puede generar la rhabdomiolisis. Entonces, han habido bebés que han estado chiquitines y que por cualquier cosa han estado con un virus que hasta han estado vomitando, han estado que no han cogido bien el pecho, como sabemos que muchas veces intentamos dar el pecho, intentamos que pasen un poquito de hambre y han entrado en crisis metabólica y se han ido a medio camino, es decir, no han podido superarlo. Entonces, no han llegado a veces esos trastornos del movimiento porque eran bebés. Pero ha Ya. habido una rhabdomiolisis que ha provocado una arritmia cardíaca, que ha provocado un alargamiento del QT o un Brugada y han fallecido. Entonces, es importantísimo la detección precoz de esta enfermedad por eso. Porque estamos hablando de que tras un proceso de vómitos, tras un proceso de fiebre, tras un proceso bacteriano, en cualquiera de esos procesos posinfecciosos, puede llegar a generarse la rhabdomiolisis. Sí, pero Entonces, fíjate, en condiciones normales, cualquier especialista que llega con cualquiera de estos diagnósticos que estás dando, ¿no? De un vómito, ¿verdad? ¿Cómo va y te va a poner a pensar de que viene con un problema genético? Entonces, lo normal es que ellos se van a buscar lo habitual, pero no van a exacto. pensar que haya. Entonces, Sí, ¿qué sí, sí, pasa? sí. Que como precozmente, si fuese que al nacer se hace una prueba, que al nacer, desde que el día que se nace, se hace una prueba y se mira, pero Claro, lo ideal sería, yo luego eso no es pienso y viable. digo, hay gente, evidentemente, que te dicen, me voy a hacer un screening, estos típicos screening que están saliendo ahora muchísimo, que se hacen las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, cuando se han quedado embarazadas, pues si hay algún problema, pero claro, ahí que entran 500 enfermedades, 500 genes, estamos hablando de que el exoma humano, pues tiene cerca de 20.000. Si se Claro. hiciera un exoma completo, nada más nacer, evidentemente acabaría todo esto, pero eso es impensable porque estamos hablando de una prueba carísima, súper difícil, además de que te la prescriban, y que yo tuve la suerte al final de que se la prescribieron porque Nora pasó por 2 diagnósticos antes que no eran los suyos, que se hicieron 2 test de array, de estos que se hacen para ver si era la Sí, enfermedad o no, y en una de ellas, que es lo que te comentaba antes, estuvimos a punto de perderla ya. por una simple dieta. O sea, se sospechó de que Nora tenía una enfermedad que se llama GLUT1, quizás muchas madres que me escuchan a lo mejor tengan algún niño afectado por GLUT1, porque sí que es cierto que los síntomas se parecían muchísimo. Es decir, yo, Ujú. cuando me dijeron, queremos que tu hija tiene GLUT1, yo decía, es que yo lo leía y decía, es que parece mi hija, o sea, es cierto, Claro. esa transformación del cuerpo que le da esos trastornos del movimiento, parece realmente ella. Yo estaba convencida, mi hija tiene GLUT1. Entonces, como estos estudios tardan tanto en llegar, que estamos hablando de meses, pues sí que es cierto que se me comenta y se me dice, mira, estos pacientes mejoran con una dieta cetogénica.
Hay una dieta cetogénica que simplemente es sustituir la glucosa por grasa. Lo que hacemos es cambiar al organismo para que en lugar de alimentarse de glucosa y de funcionar con glucosa, trabaje con grasas. Creemos que es importante, que quizá la podáis probar, podríamos ver si realmente funciona. Y nosotros, claro, como padres decimos, bueno, pues ¿qué le puede hacer una dieta, no? Pues vamos a intentarlo. Si tardamos 3 meses en que llegue el diagnóstico, los síntomas son tan claros y es una dieta, vamos a intentarlo. Bueno, pues totalmente contraindicada las dietas cetogénicas en Tango 2, porque estamos hablando de que son niños que es al revés, necesitan un triple aporte de hidratos de carbono, un triple aporte de glucosa, y a Nora le quitaron todo eso. Yo al principio empezaba bien y ya llegó un momento en el que mi hija era un vegetal. Me pilló en plena pandemia, todo esto me pilló en plena pandemia. Recuerdo que la dieta cetogénica se pusieron en abril del 2020. Mi marido estaba obligado a irse a trabajar porque estaba en una empresa alimenticia y ellos sí tenían que ir a trabajar. Yo estaba en un ERTE, me quedé en casa y con mi otra hija también, nos quedamos aquí las 3. Y mi hija llegó a un momento en que era un vegetal. Mi hija no hablaba, mi hija no se movía, no hacía pipí, no comía, no bebía. Mi hija era un vegetal. Hasta que llegué un momento y me planteé en el hospital. Dije, me tengo que ir al hospital. Daba miedo, el típico miedo de madre mía con el COVID, no puedes salir, mejor tenerla en casa. Pero me planteé y le dije, a mi hija le pasa algo. O sea, ella en cuestión de 2 semanas ha dejado de ser mi hija. Mi hija no anda. La tengo en brazos todo el día tomada porque no, de repente no hace nada. Y bueno, allí ¿Qué edad tenía ella? Pues ahí ella tenía, pues fue un poquillo antes de 2 años, 2 añicos. Y en ese momento me dicen de cambiar la dieta, porque sí que es cierto que además le pusieron, para empezar, la dieta más alta que había. En la dieta cetogénica está la Atkins, que es una de las más básicas, y luego va por niveles, le pusieron la 4 de repente, o sea, ella le quitaron todo. Los cereales, todo lo que aporta energía. Los cereales, las legumbres, no podía comer fruta nada más que arándanos. Bueno, solo carne y grasa, carne y grasa, carne y grasa. Entonces, claro, era todo lo contrario que necesita Tango 2. Yo llegué allí, intentaron cambiarme, vamos a intentar cambiar la dieta, vamos a introducirle un poquillo de aporte calórico de glucosa, tal, pero a mí aquello no me cuadraba. Yo intentaba y ya recuerdo un día que ya estando en el hospital, tomé la decisión personal y dije, llamé al médico y le dije, abandono la dieta. Llamé a mi marido y le dije, creo que voy a abandonar la dieta. ¿Estás segura? Voy a abandonar la dieta porque si tengo que volver a pasar por esto después, porque es GLUT1, pasaré por esto. Pero necesito verla, necesito ver que me mira, necesito ver que anda, que me toca. O sea, necesito ver a mi hija despierta, porque ella estaba constantemente durmiendo, prácticamente. Y entonces abandoné la dieta inmediatamente, cogí la decisión y dije que sí que la abandonaba, que si tenía que volver a pasar por ello pasaba. Le introdujeron el suero y a la media hora mi hija estaba despierta. En cuanto le metieron el suero glucosado, mi hija a la media hora estaba despierta. Empezó a cambiar, a espabilarse, a ponerse bien. Me la traje sin andar del hospital, se pasó prácticamente 2 meses sin poder andar bien, con trastornos del movimiento continuos. Le costó mucho, ahí tuvo mucha pérdida a nivel psicomotriz, sí que es cierto, a nivel cognitivo también le noté algún retroceso bastante importante, pero sí que es cierto que quedó ahí, que no fue grave al final, pero no sé, yo siempre digo que Nora está hecha de hierro porque es que yo creo que ni siquiera yo creo que un organismo no aguanta lo que ella aguantó. Es que la llevamos al extremo, totalmente al extremo de su enfermedad. Y no desarrolló la crisis metabólica ni la arritmia cardíaca. Entonces, fue algo que cuando ya nos enteramos de la enfermedad dijimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ella llegara a ese punto, O sea, hasta dónde luchan nuestros hijos y hasta dónde sacan la fortaleza que no sabemos de dónde proviene y la sacan y siguen adelante. Es increíble. Es increíble. Cada cuerpo es diferente, si te das cuenta, cada cuerpo es distinto y cada cuerpo tiene su reserva y sus propios recursos, ¿no? Porque son organismos distintos y cada organismo tiene sus propias defensas. Me decías por aquí que al final el tema de qué sabéis de los estudios que hay sobre Tango 2 en Estados Unidos, en Francia, ¿qué hay sobre todo eso? ¿Qué hay investigado? Pues yo cuando me dieron el diagnóstico me vine con un tocho de papeles en inglés porque ellos no lo conocían, era la primera vez que lo habían oído. El doctor, el neuropediatra, que además me atendió, el jefe de neuropediatría del hospital, de la Risaca, que es al que ella va, me lo tradujo todo, me lo dio todo y de repente me dicen hay que mirar el corazón. Yo ahí ya, ¿qué pasa aquí? El corazón que no se había mirado ahora, el corazón, no sé. Fue ahí todo, bueno, increíble, hay un shock. Y entonces cuando yo llego a mi casa yo vine en shock totalmente. Yo llegué aquí a casa y dije, pero vamos a ver qué me han dicho. O sea,
¿qué me han dicho de mi hija? Que, o sea, yo la veía y decía, pero qué tan grave tiene esta enfermedad, no puede ser, no puede ser. Y ya pues yo ahí empiezo a indagar, y llego a un grupo de Facebook de Estados Unidos que se llama Tango 2 o sea, Disease, que es la enfermedad Tango 2, y entro, me admiten y veo que es el grupo donde hay 100 familias registradas en todo el mundo. Casualidad que el año anterior habían hecho por el Día de las Enfermedades Raras, por el mes de febrero, habían publicado las 100 historias. Bueno, yo empecé a leer, yo empecé a ver cosas y dije, no puede ser, que mi hija, no puede ser. O sea, a mí no me entraba en la cabeza que mi hija tuviera esa enfermedad, porque veía cosas que decía, no puede, o sea, ¿cómo va a tener mi hija una esperanza de vida de menos de 30 años? No, a mí no. O sea, ahí me hundí por completo, me hundí. Estuve 3 o 4 semanas que no podía hablar por teléfono, que prácticamente no quería ver a nadie, no quería salir a la calle, lloraba en cuanto se me hablaba. Bueno, conocí, la verdad es que en ese momento, la peor parte emocional de mí porque no, o sea, no tenía fuerzas para resistir. Pero me armé de valor, comencé a hablar con las familias, comencé a hablar con algunas familias a través del traductor, empecé a tener contacto con ellas, me decían cosas buenas, otras no eran tan buenas evidentemente, pero intentábamos sacar lo positivo y empecé a hacer piña con ellos, A través de ese grupo conozco a la familia de Francia. Que la suerte era que el presidente de la asociación que tienen formado ellos, que son unas familias también de los que hay afectados en Francia, hablaba español. Entonces, para mí fue genial, porque yo estaba ahí con el traductor, yo con los idiomas soy malísima, y ahí con el traductor siempre, copia, pega, traduce. Entonces, claro, al hablar en español, pues para mí fue genial, porque es como, wow, está hablando con el padre de una niña encima mayor que mi hija, que está bien, que la estoy viendo que está bien, que me están mandando fotos de ella que está bien, sí con su discapacidad, sí con su retraso psicomotor, con su enfermedad, pero que está bien, que la estoy viendo que está bien, que tiene ya, no sé si eran en ese momento pues 7, 8 años cuando nos conocimos y que está bien. Y claro, aquello para mí fue descubrir, él me enseñó, tanto a través del grupo como a través de estos padres, me enseñaron muchísimas cosas sobre la enfermedad. Ellos me enseñaron, ellos fueron los que me enseñaron realmente que después de los procesos postinfecciosos eran cuando se podían producir esas crisis. Aquí a mí no me habían dicho nada, realmente tampoco, también era nuevo para los médicos de aquí. Exacto, entonces, suele pasar. he tenido la suerte en todo momento de que el equipo de neuropediatría se ha portado genial conmigo. Yo siempre lo digo, es que se han portado genial conmigo porque han estado abiertos en todo momento a descubrir la enfermedad, a interesarse, han confiado en mí como madre y toda la información que yo le transmito, ellos la verifican y se preocupan por eso, ¿sabes? Por introducirlo. Estos niños tienen un protocolo de emergencia que es súper importante de manejar. Son unas 4 o 5 hojas donde pone todo lo que tienen que hacer cuando Nora está en un proceso de fiebre o en un proceso de vómitos o en una crisis neuromotora. Porque es que es algo tan increíble pensar que aunque físicamente los veas bien, se puede producir una arritmia cardíaca mortal momentáneamente, que claro, el manejo en urgencias es súper importante. Entonces se hizo un protocolo que está hecho en Estados Unidos, está hecho también en Francia y Neuropediatría de aquí de la Risaca cogió y lo tradujo, lo adaptó al español para que yo lo tuviera, lo comunicó al hospital para que conocieran el caso de Nora, se hizo una comunicación general para que se expuso a través de los 1000 el caso para que se pudiera conocer también y bueno, a mí es que todo eso me ha llenado a mí pues de esperanza porque que tú entres por un hospital y sepas perfectamente que van a saber tratar a tu hija en estos casos que son tan importantes de tratar. La tranquilidad que claro, da, ¿no? Da muchísima tranquilidad. A que entramos al hospital y sobre todo con enfermedades raras, ¿no? A que entras y todo el tiempo están experimentando, porque no pueden tener ellos nociones de todas las enfermedades, como estaba hablando antes. Claro. Es una barbaridad. Pues, por eso es importante ese protocolo. ¿No? Ese protocolo es muy importante porque Nora, por ejemplo, no puede tener casi ningún tipo de anestésico. No puede tomar muchísimos medicamentos. Todos los medicamentos que están que prolongan el QTE, que producen Brugada, ella no puede tenerlos. Entonces, es muy importante tener eso presente. Porque cuando tú entras a una urgencia o entras a un hospital, tú tienes que decirle al médico, oye, mira, esto, ¿vale? Esto es muy importante. No le pongáis esto, porque está aquí puesto, está aquí escrito.
Porque claro, ¿cuántas veces? Yo recuerdo la última vez que estuvo Nora en UCI, que te las quitan de las manos. O sea, es que cuando tú ves que se llevan a tu hija con el carro de parada detrás, con el ambú, 4 médicos, de repente te la han quitado, ¿qué van a hacer con ella, sabes? O sea, tener presente ese Claro. protocolo. Entonces, ellos cogen el protocolo y es que llevan el protocolo como, o sea, con el historial para dónde va ella, en su camilla, dónde va. Y yo llevo mi otra copia siempre. Me lo he empollado, me lo he estudiado, me lo sé de memoria, voy a hacer un máster al final de protocolo de porque intento siempre que esté presente y cuando entre una enfermera con algo, siempre, oye, mira que le ha dado fiebre, tenéis que hacer el electro, por favor, antes de bajar la fiebre, hacer el electro, tal. Sabes que siempre intento estar ahí porque al final, pues ellos son turnos que van cambiando, es complicado también, ya sabemos cómo Que funcionan los eso, hospitales. ¡buah! Que Entra tienes que, tienes que mucha estar gente refrescando la diferente. información constantemente. Sí. Constantemente, eso de verdad que es que, pero es que si no lo hacemos así nosotras, que somos los que estamos defendiendo a nuestro hijo o nuestra hija, ¿cómo va Mm, a ser? Es que es imposible, siempre va a llegar y siempre va a haber gente distinta, los turnos cambian. sí. Entonces, el hecho de que tú te estés especializando, porque al final lo que dije, te estás especializando en Tango 2 y todo lo que te has movido, eso está dando pie a que tu hija pues tenga una calidad de vida, a que tu hija tenga los recursos pertinentes en cada momento que vaya llegando cada crisis de las que ella aporte y claro, es que nunca va a ser igual, se pueden manifestar de formas distintas, puede empezar procesos nuevos que antes no dio la cara y ahora empiezan a darlo, y al final tú estás ahí con ese grupo de familia, que lo que hablamos siempre en los encuentros es verdad que una vez que nosotros tomamos contacto, tanto con los grupos de familias que nos metemos en esa de lleno en esa dolencia, en ese diagnóstico, y empiezas a ver, y claro, cada diagnóstico no quiere decir que todos cumplan a rajatabla todo ese Nada, tipo de... nada, hay una Para variabilidad nada, por increíble. eso. Sí, Pero el hecho de que sí, estemos ahí metidas, el hecho de que estéis metidas en esos grupos, de que os busquéis la misma vida, a ver dónde encuentro recursos para poder ayudar a mi familiar o a mi sí. usuario, ¿no? En casos de pacientes, al final, si te das cuenta, todo esto ayuda a que también los protocolos, a que también los propios especialistas que están en los Los centros, médicos, a que sí, se sí, sí, pongan sí. las pilas, porque ellos les llega de todo, tantísima variedad, pero que nosotras al final estamos haciendo ahí un eslabón importante de traer todo ese tipo de información, pues porque por la premura, ¿no? Que tenemos, porque nos importa. Claro, A ellos claro. también, pero como nosotros solamente tenemos un caso, centramos toda nuestra atención ahí y buscamos la forma de conseguir llegar a toda esa información Sí, 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 para sí. poder aportar todo ese valor, ¿no? Por eso el motivo de seguir con los encuentros, el motivo de seguir trayendo información, de que llega Difundir, cualquier familia difundir. como tú, Sí, sí, ¿no? sí. Que no sabes qué es lo que le pasa y tú llegas aquí, te pones a contar y mira, ya, a mí también me pasó y pensaron que era tal diagnóstico y no, mira que si es eso, pues ya llegar al especialista, oye, que me ha pasado esto, que he visto esto, y vamos a mirar en esa dirección. Entonces, es muy importante todo el contenido que todas nos venía aportando aquí, porque realmente se pueden salvar vidas. Se pueden salvar vidas y Totalmente, se puede, bueno, totalmente. cambiar el enfoque de donde estás mirando y de luego El tener que cambiar. pronóstico de la Total. enfermedad, mira, a nosotros nos costó muchísimo, pero mira, éramos 2 personas, mi marido y yo, cuando hablo de él, estábamos totalmente ajenos a las redes sociales, éramos 2 personas que vivíamos al margen de las redes sociales, nosotros teníamos Facebook, pero pues publicamos, compartíamos alguna cosa, pero no hacemos nada público de nuestra vida, ¿sabes? Éramos 2 personas muy íntimas para eso. Y nos costó muchísimo, muchísimo dar el paso para decir, hay que difundir esto. Pero yo lo pasé tan mal, y él también, es decir, lo pasamos tan sumamente mal que dije, hay que difundirlo, porque ¿cuántos padres estarán pasando por lo mismo que nosotros? De hecho, te puedo decir, Mari Carmen, que somos las otras familias que hay aquí en España que hemos encontrado también siempre a través de la iniciativa, a través de los grupos de Facebook, eh, han tenido diagnósticos mucho más tardíos que el de mi hija, ¿eh? Estoy hablando de que mi hija ahora mismo en España es la más pequeña. Fíjate. Entonces, las otras familias que tienen, hay una familia que tiene a los 2 niños afectados, otra que tiene a una hija nada más que la tiene afectada también. Estamos hablando ya de 10 años para arriba. Y han sido diagnosticados hace un par de años. ¿Por qué? Porque la enfermedad se conoce 4 o 5, si es que no se conoce más. Entonces, estamos hablando de diagnósticos tardíos. ¿Cuántos Ujú, niños se habrán quedado por el camino sin ujú. saber el por qué? Han entrado en crisis, ha habido una muerte súbita, ha habido una arritmia cardíaca, ¿por qué se ha dado? Pues ya hasta aquí ha llegado. No se sabe, ¿sabe? Entonces, tan importante es la difusión para que padres que estén en nuestro lugar, primeramente padres que estén en nuestro lugar con estos síntomas tan extraños,
vean un poquillo de luz y digan, aunque sea no sea una luz muy positiva, pero bueno, que puedan decir, bueno, aquí hay un diagnóstico. Pero, sobre todo por la prevención, Tango 2 no tiene tratamiento, ninguno, o sea, nada. Nora no toma medicación, solamente toma un cóctel de vitaminas, pues para intentar que su organismo esté lo más, digamos, fresco posible, como yo digo, lo más joven posible. Pero ella toma vitaminas del grupo B y ya está. Pero ella no tiene ningún tipo de tratamiento, no hay ningún tratamiento para Tango 2, no hay cura, evidentemente. No se sabe de dónde todavía, no se sabe el por qué, no se conoce el por qué provienen los síntomas. Evidentemente, ¿qué nos queda? La prevención. Mi hija tiene vómitos, me la llevo al hospital, porque puede entrar en una crisis metabólica. Mi hija tiene fiebre, me la llevo al hospital. De hecho, la última vez que estuvo Nora en la UCI fue algo increíble, porque tenía 37,9 o 38 de fiebre y se produjo un alargamiento del QT en su latido cardíaco, corriendo a la UCI. O sea, y tú la estabas viendo y ella estaba bien. Y tenía un alargamiento y me la tuvieron que poner en UCI, estabilizarla con los medicamentos que ellos le ponen y tal. Entonces, hay que prevenir. ¿Cuántos niños habrán estado en su casa, Tango 2 sin saberlo, y con fiebres, con vómitos, como yo he tenido a la mía antes del diagnóstico? Evidentemente, luego le dan los trastornos musculares. Pero los niños que se han diagnosticado después, pues han pasado ya, de hecho, han pasado, los niños que hay en España, aparte de Nora, han pasado ya por ratomiolisis. Han pasado crisis de ratomiolisis ya. ¿Por qué? Todas, casi todas, antes del diagnóstico. Todas antes del diagnóstico, que es lo más curioso. Una vez que se pone el diagnóstico, las crisis paran. O, entre comillas, hasta ahora han parado y pensaremos que sigue así. Porque hay una prevención. Porque los papás corremos al hospital. Y en el hospital, en cuanto la ven, saben que tienen que poner su suero glucosado inmediatamente, que tienen que controlar su corazón a través de sus electros, que tienen que estabilizarla. Entonces, es muy importante dar difusión a Tango 2. Muy importante. Porque ahora mismo es lo único que tenemos para que nuestros hijos puedan tener una esperanza de vida. Es lo ¿Qué único tipo que tenemos. de dolencias son las que se manifiestan en Tango 2 para que nos podamos también aproximar un poco a pensar qué puede hacer o no puede hacer? Claro, como te he dicho en principio, Tango manifiesta? 2 es muy complicada. Es muy complicada porque las dos tipos de dolencias importantes son los trastornos musculares, por un lado, que hemos dicho que no son peligrosos, pero que sí que llaman muchísimo la atención, y las crisis de fatiga, como las que le daban a Nora. Pero luego lo graves son las crisis metabólicas. ¿Qué pasa con la crisis metabólica? Que no avisa. Es que no es una crisis que avise, es una crisis que da ¡pum! De repente. Es una crisis en la que la niña está con fiebre o la niña está se ha descompensado metabólicamente, entra de repente una bajada de glucosa inmediata y empiezan a subir la ceca, que es el sustrato que se expulsa a la sangre. Entonces, no se pueden realmente prevenir. No, o sea, quiero decir, no se pueden ver. ¿Cómo puedo ayudar a otros padres? Pues muy importante, sobre todo con los trastornos musculares y las crisis de fatiga. Si veis que vuestros hijos tienen este tipo de trastornos musculares, que no sabéis a lo que corresponden, esas crisis de somnolencia excesiva después de procesos traumáticos, como es un susto, un miedo, una caída, pues podéis pensar en Tango 2. No tiene nada que ver luego con la crisis metabólica porque son síntomas aislados, pero sí puede ser la enfermedad. El problema es que cuando hay un niño con una crisis metabólica, con una ratomiolisis, los médicos ya deben de pensar en Tango 2. Deben de pensar en él, porque la enfermedad, además, es una sintomatología que se da en el 100% de los pacientes. Es decir, el 100% de los pacientes Tango 2 tienen síntomas. Todos tienen síntomas. Entonces, pueden ser más graves o menos graves en función de que hayas tenido la suerte de que no haya dado la crisis y tú ya estés previniendo, o incluso a mí me puede pasar con Nora que en cualquier momento, aún previniendo, le dio una crisis metabólica, porque yo, cuando entro al hospital, yo la llevo con fiebre o la llevo con vómitos y yo estoy temblando siempre. Venga, habrán aumentado la CK cuando la hacen analítica, habrán aumentado la CK y estoy siempre esperando la noticia de todo está bien, no hay crisis metabólica, ¿sabes? Ya. Entonces, es difícil, pero sí que a los médicos, a los papás, si han tenido una crisis metabólica, porque claro, tampoco es una glucemia que se tenga que controlar, porque es que da de repente, es decir, yo a mi hija no tengo que controlar la glucemia diariamente, a mi hija le tengo que controlar la glucemia cuando está con fiebre, cuando está malica, pero no diariamente, ella no tiene ningún problema a nivel de diabetes ni de ningún tipo de descompensación a nivel de glucosa. Es una crisis que se produce porque hay una escasez de energía en el organismo, que su organismo no puede luchar y hacer frente a un virus a la vez que a mantener bien su cuerpo. Entonces se produce, ¡pum!, esa caída y esa crisis. Por eso los papás, pues trastornos del movimiento sobre todo, crisis de fatiga sobre todo, y luego, evidentemente, si tu hijo ha tenido una crisis metabólica,
sea, si van a tirar para hacer test de estos genéticos, que busquen Tango 2, que lo busquen porque puede estar ahí, puede estar ahí. Muy interesante toda la aportación que estás trayendo hoy aquí, Nati. ¿Qué te iba a decir? El tema de, bueno, pues tú como mamá, porque más o menos ya imagino que bueno, vuestra vida está prácticamente de casa al hospital, del hospital a casa. No sé si tu hija está yendo al colegio, si no va al cole, si no puede ir, pues tiene que estar contigo o está vigilada o está... Sí que va al cole, Vale. ¿no? Claudia tiene su, Entonces, o sea, Nora, perdón, tiene su plaza en el cole, va a un colegio ordinario con sus apoyos, pero lo que intentamos hacer es cuando hay, digamos, un alto nivel por ejemplo, ahora de virus, de bacterias, pues sabemos que hay momentos en los que hay ahí muchos brotes de enfermedades diferentes, intentamos mantenerla en casa. en casa. Evidentemente el resto de padres tienen que trabajar, tienen que llevar a sus hijos al cole y es normal. A mí me ha pasado con mi otra hija, que ha estado malica, ha estado un poco pachucha y al final la he tenido que llevar al cole porque evidentemente tengo que ir a trabajar. Pero yo sí la puedo tener en casa. Entonces yo siempre le digo a los papás, a sus compañeros, siempre les digo, por favor, si vuestro hijo ha pasado mala noche, ha estado con vómitos, ha estado, decídmelo porque yo me quedo a mi hija en mi casa. No pasa nada, yo me la quedo en casa. Ahora está sin ir desde 1 de diciembre, desde último de noviembre cuando entró en UCI porque ha estado ahí muy flojica ella, ha estado, la verdad es que ahí no está recuperada del todo, la verdad, de aquella crisis y todavía no está yendo al cole. Esperemos que ahora en unos 15 días pues pueda volver y no tarde mucho, o sea, y tarde mucho en volver a ponerse marica, porque Claro. claro, lo único que podemos Bueno, controlar es eso. tú como madre, como madre cuidadora, bueno, ya me decías que estabas recibiendo el CUME, ¿no? En un Mm, 70%. sí. Imagino pues que estás trabajando unas poquitas horas, tienes un trabajo que te permite el poder estar disponible para cuando tu hija, porque al final las cuidadoras, sobre todo familiares, nos tenemos eso, tenemos que Sí. decidir si atendemos a nuestro familiar, si atendemos a nuestra familia o tenemos que perder el trabajo y decir hay que buscarse un Mm, trabajo que nos permita el poder estar, pues si podemos desde casa o el poder compaginar un trabajo de horas. En tu mm. caso, bueno, ya me dices que así lo estás haciendo, pero a nivel autocuidado, ¿no? Porque fíjate, el tiempo apremia, ¿no? A nivel autocuidado, ¿qué prácticas son las que tú haces para poder recuperarte, para poder estar bien, para poder emocionalmente, pues ir limando asperezas y ir gestionando todas esas emociones que van llegando por tanta incertidumbre, por esta vida que de pronto te ha llegado así de golpe y que de alguna forma, pues nosotras como madres somos las que tiramos un poco el carro en casa. ¿Qué haces Mm. tú para poder Pues yo complementar, la verdad es que poder reponer? ahí todavía estoy topando, Mari Carmen, si te digo la verdad, todavía estoy ahí yo topando porque todavía sí que pues puedes salir un día a caminar, puedes hacer una actividad que te guste, pero todavía no he encontrado yo el equilibrio aún para conseguir dedicarme tiempo a mí, si te soy sincera. Ujú, Ahora mismo estoy todavía muy a suelta, sobre todo por mi otra hija mayor. Porque yo siempre le he dicho, cuando tú tienes un niño con una discapacidad, con un trastorno de conducta, que necesita más atención, con una enfermedad, como es el caso de Nora también, pues ujú, es difícil, pero cuando tienes otro hijo que atender o otros hijos que atender, todavía es más complicado. ujú, Porque yo, por ejemplo, ahora, mira, ahora una anécdota malísima que me ha pasado ahora justo la semana antes de Navidad, estaba la función del colegio que hacen en un teatro y tal, y mi hija mayor estaba súper contenta, súper emocionada de que íbamos a ir a verla, que ella había participado en la coreografía para hacerla, y tal, estaba. Pues esa misma mañana yo tuve que salir corriendo con Nora para el hospital. Esa ujú. misma mañana. Tuve que despedir a Claudia y decir a su abuela, llévatela al colegio, y mi hija se fue llorando. Es que no me quiero ir, es que tú te tienes que ir y tienes que actuar, porque yo no te voy a ver en ese momento, pero te voy a ver después. Entonces todo Claro, eso está haciendo mucha mella en ella. ya, Y yo cuando llegan las fiestas, cuando llegan momentos así importantes, se me encoge el estómago porque digo, saldrá todo bien. Esto no avisa. Esto no avisa. Y yo, la verdad es que siempre lo digo, tengo muy mala suerte, porque es que siempre me pasa cuando hay algo importante, no sé cómo me las apaño, pero siempre me pasa algo cuando hay algo importante. Entonces, ahora mismo estoy muy a suelta en eso, en intentar cuidar a Nora, pero sobre todo también en intentar un bienestar emocional para Claudia, porque entonces casi todo el tiempo que tengo me lo quito de mí para ella, ¿sabes? Intento que sea con ella y que sea con ella ujú, y está siendo muy difícil. La verdad es que esa es una de las partes también que está siendo muy difícil en esto que me ha tocado vivir, el tema de mi otra hija.
muy pequeña también, está viviéndolo desde muy pequeña y yo pienso y digo, si me cuesta a mí aceptarlo, ¿cómo lo va a aceptar ella? Si es que es prácticamente Ya. imposible. Sí, porque al Así que yo final estoy ahí estamos aún, sí, estoy en a camino duelo, ¿no? de intentar yo buscar una salida para yo, pero todavía la verdad es que estoy muy metida en la enfermedad de Nora y en conseguir el bienestar emocional de la familia. Ujú. Tengo que Y aprender un poquito más de eso. el tema del papá, me imagino que él, como está yendo y viniendo, ¿cómo está el padre? ¿Cómo lo lleva? Pues el padre también es una persona. El problema de mi marido es que es todo lo contrario a mí, ¿sabes? Yo soy Ah, una persona que hablar me ayuda, que expresar me ayuda, que me encanta, pero él es todo lo contrario, él es para adentro, ¿sabes? Es una persona que él es más introvertido, más. Entonces le cuesta reventar, a veces incluso le toque pinchar, oye, revienta, revienta ya porque no puedes seguir así, revienta igual que reviento yo, ¿sabes? Si tienes que pegar un grito, pégalo. Y él lo lleva, pues sí que es cierto que yo luego, pues lo típico, las riñas estas entre parejas, de decir, jo, es que tú te vas y ujú, vienes, y te vas y vienes, y tú no sabes todo lo que yo he aguantado aquí durante este tiempo de presión emocional, de malestar, de todo, pero tú al final estás saliendo y viniendo. Pero por otro lado pienso y digo, qué difícil también tiene que ser para él, ¿no? Porque él se va y sí que se queda tranquilo porque estoy yo, pero está lejos también. Y estar lejos al claro. final es difícil también, es decir, jolín, me gustaría estar allí con ella y no puedo, ¿sabes? Al final hay que mantener la familia, hay que seguir para adelante. Y de hecho fue uno de los motivos en los que yo no quise coger la CUME completa, fue Sí. por eso, porque yo no quise renunciar a mi trabajo al 100%. Yo soy una persona, yo llevo trabajando con mi jefe 21 años, 21 Ujú, años llevo con él, desde jovencica, jovencica, jovencica. Entonces, claro, no quise renunciar porque era todo para mí. Yo es que siempre he ido a mi trabajo súper contenta y súper a gusto, ¿sabes? Me encanta mi trabajo. Entonces, ujú. claro, me encanta estar con ellos, los conozco son para mí como una familia ya. Ajá. Entonces, ellos siempre me han facilitado la conciliación laboral. Gracias a Dios tengo mucha suerte de que eso me ha facilitado mucho el camino también de la enfermedad. Entonces no quise cogerla al 100% porque dije, no puedo perder mi identidad completa. O sea, yo necesito seguir trabajando, necesito seguir dedicándome a esto y necesito distraerme. Y fíjate, quizás lo que me distrae es eso. Son esas horas que me voy a trabajar cuando él viene, entonces me voy yo. ¿Sabes? Hacemos eso, hacemos ese cambio. Él viene, entonces me voy yo. Y yo vengo ya, la verdad es que tarde, noche. Pero, pero sí que es difícil y él pues lo lleva también, quizás emocionalmente peor que yo, eso lo tengo clarísimo. Él Ujú. emocionalmente lo lleva peor que yo porque él no se hace a la idea de esto. Le ha venido tan de golpe como a mí, pero yo ya tenía ese instinto de que algo había ahí y ellos siempre era como que no va a ser nada, que no va a ser nada, que no. Lo típico, ¿no? Que dicen, venga, que no va a ser nada. Y él estaba ahí muy concienciado en que su hija no iba a estar enferma, pero yo ya es como que ya me había estado preparando anteriormente y ya estaba un poco más centrada en que algo iba a pasar. Ujú. Y ahí vamos. Emocionalmente nosotras lo llevamos, lo gestionamos de otra manera y el hombre es muy, como tú dices, muy para adentro y le cuesta mucho el compartir. Mm, Entonces, bueno, siempre hay que plantearse el poder pedir ayuda, ¿no? Que por eso por el proyecto de supuesto. Familias con Alma, por mi propia experiencia, ¿no? Yo siempre fui pidiendo ayuda en momentos puntuales, Mm, pero cuando alguna vez intentaba que el padre de mi hijo lo hiciera, o sea, era era como difícil. que no, que no, que no, que no, que yo no tengo nada, que yo estoy bien, que yo... Y al final te das cuenta de que somos humanos, de que somos humanos y Totalmente. que de alguna forma hay que ver qué puede hacer porque es vivir en una vida con una incertidumbre tan bestial, porque no es lo mismo el decir, bueno, pues estamos aquí en este mundo y estamos viviendo y estamos haciendo nuestra vida, pero cuando hay algo así de por medio y que no hay nada claro y que Mm, encima tienes esos pronósticos tan catastróficos, es como que dices, wow, sí. ¿cómo gestiono yo esto? ¿No? El decir que yo esté a tiempo presente me es difícil, ¿no? Pero entonces, para eso está, ¿no? Para eso están este tipo de proyectos con la idea de poder aportar a las familias ese valor que normalmente yo vengo haciendo a diario con las familias que vienen a mí y siempre bien individual con el padre o bien con la madre, pero o bien conjunto, al final es darle recursos, darle herramientas para cuando llegan esos pensamientos, intentar de qué manera Sí. podemos Hay gestionar que eso. transformarlo. Hay que ¿De transformarlo. qué Yo siempre forma digo. ese pensamiento que llega, cómo puedo llevármelo a otro lado y cómo al final, qué tengo que hacer para poder apurar con eso? Porque si no, eso te arrastra y cuando eso te arrastra, te lleva a la deriva y eso conlleva a mala alimentación, te lleva a no dormir bien, te A no lleva dormir. a estar con el cortisol siempre por las nubes, a no descansar y al final todo es el pez que se muerde la cola
y por ello necesitamos tener y dar visibilidad a que el pedir ayuda es lo más Es normal del importante. mundo, que no solamente es pedir ayuda al médico de cabecera porque tengo un resfriado o me duelen los huesos, es que la salud mental, normalizar al terapeuta, Totalmente. normalizar el ir al psicólogo, porque es que esto es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Si la cabeza no está bien situada, no vamos a ninguna parte, no evolucionamos. Y venimos a eso precisamente, a afrontar y enfrentar todo lo que nos va llegando. Entonces, ¿qué mensaje te gustaría a ti dejar por la experiencia que tú tienes? No, ¿qué mensaje no? La Nati de hoy, de hace 5 años, ¿en qué cosas crees que has podido evolucionar y que te has enfrentado de tal manera que tú, impensable para ti que tú ibas a ser capaz de hacer, y lo que hoy día estás haciendo gracias a que ha llegado la diversidad funcional a tu vida? Cuéntanos quién es la Nati de hoy. Yo es que no me hubiera imaginado jamás que yo hubiera sido capaz de esto, Mari Carmen. Jamás en mi vida. Yo he sido la persona más miedosa del mundo mundial. Siempre lo he dicho. O Sí. sea, es que yo he sido muy miedosa. Y yo jamás hubiese imaginado que yo iba a tener esta capacidad, sobre todo de resiliencia. Yo siempre he dicho que a mí la vida me ha ido preparando a lo largo de los años para esto, siempre porque me han pasado ciertas cosas que yo he dicho. Es que yo creo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, sobre todo a gestionar esas emociones. Y yo jamás hubiese pensado, vamos a ver, estamos hablando de una persona, fíjate lo que te digo, que me desmayaba cuando me sacaban sangre, pero me desmayaba tal cual. Y ahora que soy la primera que voy con Nora, le tenéis que pinchar aquí, que aquí se le hace flebitis, que aquí, o sea, es como, ¿cómo puedo gestionar yo esto? Es imposible que yo esté, o sea, a mí me daba pánico dar a luz de mi primera hija porque me tenían que poner una vía y ahora digo, pero vamos a ver si paso mi vida en el hospital, ¿sabes? Es como, entro Ajá. allí y es mi segundo hogar, ya conozco a todas las enfermeras, digo, es que, entonces, creo que me ha ayudado? Me ha ayudado un poco también mi forma de ser tan extrovertida quizás, mi forma de ser positiva, yo soy muy positiva. Yo siempre, a mi marido siempre se lo digo, lo positivo, quédate con lo positivo, vamos a quedarnos con lo positivo, es que podría ser mucho peor, pero es que también podría ser mejor. Me dice, ya, pero vamos a quedarnos con que dentro de lo malo estamos bien, o sea, vamos a ser positivos. Yo intento siempre ser positiva y luego sobre todo alejar pensamientos negativos, ¿sabes? Me vienen muchísimos, constantemente, pero vamos fuera, ¿sabes? No, o sea, ya cuando tenga que llegar algo llegará y nos ocuparemos de eso. Pero sobre todo, digamos que de la Nati de antes a la Nati de ahora, lo que he encontrado en mí, aunque suene un poco así de la valentía, yo no me imaginaba que iba a ser tan valiente. Y no es que, Ujú. no valiente en el sentido de, es que eres muy valiente de lo típico de, ay, qué valiente eres. No, hablo de valentía, porque cualquier madre habría hecho lo que yo, ¿eh? Hablo de valentía a nivel íntimo mío de decir, es que estoy yendo a hospitales, es que estoy aquí, que yo tenía fobia a la sangre, saliendo adelante en esto, es que estoy gestionando cosas que jamás hubiera pensado yo que podría hacer. O sea, no valentía por es que tengo una niña con una enfermedad, qué valiente eres. No, sino valentía a nivel personal mío, íntimo, de cómo era yo antes de miedosa y de siempre de insegura a la seguridad que yo he cogido a día de hoy, que he cogido mucha más seguridad y sobre todo a esa superación que he tenido a nivel, pues, de eso, de médicos, de intentar gestionar todo para que Nora es el centro ahora mismo cuando entra, por ejemplo, en un hospital y no soy yo que me voy a desmayar. Ella es el centro y tiene que estar bien y eso me ha dado mucha superación. Eso me ha dado O mucha sea que tu superación. actitud, al final está hablando de una actitud totalmente positiva ante las situaciones críticas que nos vienen y que de pronto Totalmente. dices, ¿de dónde saco yo esta fuerza ahora? Que antes, Exacto, impensablemente, exacto, también me desmayaba yo. Ahora no me lo puedo permitir porque mi hija me necesita, ¿no? O sea, exacto. que nos demos cuenta, ¿no? Yo digo, la vida, el universo, cómo nos va mandando diferentes pruebas para ir viendo en Sí. qué tenemos que trabajar, en qué tenemos que evolucionar. Y en este caso a ti está claro, ¿no? O sea, luego lo que yo veo también en ti es esa actitud que tienes tan positiva, pero es que es una actitud de mucha alegría, una actitud que a pesar de las circunstancias manifiesta mucha seguridad, manifiesta mucha, bueno, pues una muy buena intención, pero a la misma vez es un convencimiento de lo que tú estás experimentando, que eso también convence a las personas que llegan a ti y que te están escuchando y que te estén escuchando en un momento futuro de decir, oye, que vamos a ver, que es que hay casos y casos, pero si no ponemos de nuestra parte nosotras, que somos las que tenemos que Claro, estar ahí, al claro. final
Bueno, pero hay que permitirse su duelo, hay que permitirse los tiempos, hay que permitirse esas emociones que llegan porque todo tiene un significado y todo tiene un para qué. Y toda esta Ujú. experiencia tiene una razón de ser y una vida con un sentido para algo. No sabemos en el momento en el que estamos a lo mejor ahora para qué, pero en un futuro veremos para qué. Y al Ujú. final con todo ello llegará esa misión, que nosotros solemos hablar de esa misión que estamos aquí para algo. No sabemos qué, pero en la Yo vida nos pienso, vamos viendo sí, diferentes sí. casos, diferentes experiencias para que al final tenga esa razón de ser. Yo pienso que Entonces, es muy importante, siempre lo digo, escucharse a sí misma. Es decir, sí, yo totalmente. soy positiva, soy alegre, pero también tengo mis momentos de bajón y me los permito, ¿eh? Me los permito. O Sí, sea, no digo, ay, no, 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 sí, me los permito. Y yo me levanto algunos días por la mañana y les digo, hoy estoy de mala leche. O sea, así de claro. claro, No sé lo que me pasa, pero estoy saturada, estoy de mala leche y no tengo paciencia. Y yo les aviso. O sea, no tengo paciencia hoy, así que os pido, por favor, que no me deis mucho follón, ¿sabes? Entonces, mi marido es una exactamente. persona que enseguida él reacciona muy pronto, él enseguida, pues, venga, voy a quitarle un poco, aunque haya llegado de trabajar y diga, jo, es que estoy todo el día trabajando y ahora voy a quitarle ahí un poco, venga, Nora, ven, que yo esto, venga, Claudia, ¿sabes? Y gestiona, porque yo me los permito esos días. Y hay días que estoy en el sofá y digo, es que hoy no tengo ganas de nada. Hay días que digo, es Ujú. que tengo que hacer 27 cosas y no tengo ganas de nada, pero es que me da igual, me lo voy a permitir. Mi hija está aquí, está bien, está conmigo, ven, Nora, si no me puedo poner a trabajar con ella, con un puzzle, con otra cosa, toma un rato el móvil, que no pasa nada, que me apetece estar a mí un rato tumbada en el sofá, ¿sabes? Porque no puedo más y necesito Ese esa ratito, pausa. todo eso, toda esa Claro, parte son las que yo sí, hablo sí, sí. cuando hablo de ese autocuidado, es decir, me lo permito y me lo Hombre, permito sin claro. sentimiento de culpa. Simplemente hoy no estoy y hoy necesito estar para mí. Y ya está, Ujú. y es estar para adentro y decir, bueno, no sé lo que tengo, pero estoy triste y me siento triste y hoy Exacto. me siento incómoda y estoy agobiada, no sé lo que es, pero estoy aquí conmigo, ¿eh? Y es como Ujú. abrazarte a ti misma y decir, te Sí, estoy escuchando, totalmente. estoy Ujú. contigo y abrazo ese dolor, abrazo ese sentimiento, esa emoción que me llega y ya está. Y el resto, como tú haces, o sea, me parece perfecto esa actitud porque es súper, Sí. de todas formas, es una actitud de decir, escucharme, esto es lo que tengo, no hay nada contra vosotros, sino soy yo, pero Sí, sí, necesito sí, no estar es que yo, conmigo. yo pienso eso, que hay que ser muy explícito. Yo a mi marido se le digo, vamos a Sí, ver, habla, habla, sí, grítame, chítame, habla, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Él es que es totalmente diferente a mí. Entonces, yo ya, por eso, vamos a ver, si tengo que llorar, lloro, y si tengo que reventar un día, reviento, y no me lo guardo. Es que no me lo voy a mm, guardar porque necesito sacarlo. Y sacándolo lo que consigo es que además soy una persona que me recupero enseguida porque lo mismo estoy aquí que de exactamente, repente he resurgido y me ha ayudado a sacarlo. O sea, es que eso es una de las exactamente, primeras cosas que siempre he dicho, y ante un problema una solución siempre. Hay algo que me sí, está rompiendo la cabeza, que estoy pensando, que me está haciendo... Yo soy una persona que además es que me afecta mucho. acciona, Sí, cuando hay algo que me afecta, enseguida me cambia el humor y yo digo, a ver, ¿qué ha pasado aquí, Nati? Yo me digo, ¿qué ha pasado? A ver, ¿por qué algo me ha cambiado a mí el humor? ¿Qué es lo que me está dando a mí la cabeza? Y entonces yo sí, pienso y me hago una introspección y digo, a ver, ¿qué es lo que, exacto, ya digo, es esto que me dijeron el otro día, que estoy hoy dándole vueltas y esto le tengo que poner yo una solución? Y yo soy una persona que enseguida soluciono, o por lo menos lo intento. Hay veces que lo mm. consigo y veces que no. Sí, que te pones en Pero, acción y busca exacto. soluciones, Y que la entonces encuentres o consigo, no, pero y eso está ahí, me ayuda, claro, eso me ayuda a después decir, bueno, pues ya está, ya me he quitado esa ya tengo pinchilla que claridad, tenía yo ahí que me estaba a mí afectando a mí, o, ¿sabes? Y eso hay que hablar, hablar, hablar. Yo siempre lo digo al resto de familias, al resto de gente, hablar, comunicar, o sea, aunque tengáis que gritarlo, pero hacerlo, que después ya se pedirá perdón si has faltado al respeto en un momento determinado, o es que se te ha ido el molino, como yo digo, que a veces que se te va el molino y sueltas cosas a lo mejor que no debes. Pues ya después pedirás disculpas, que todos somos humanos y nos conocemos y sabemos perfectamente cuando una persona ya ha explotado porque ha explotado la olla a presión, ¿sabes? Entonces, pero expresar, hay que expresar, expresar a tope. Yo con mi hija es mayor maravilloso. es lo que más estoy trabajando con ella. Nosotros aquí en casa todos tenemos atención psicológica, todos. Ujú. En mayor o menor medida, según lo vayamos funcionando, pero yo, mi hija mayor, por ejemplo, ella está bien, pero yo cada X tiempo tiene su sesión porque considero, Mm. yo pienso y digo, si a mí me está costando, ¿qué puede tener ella ahí dentro? En una cabecita Es de 10 súper añicos, importante. en una Ujú. cabecita de 10 añicos que no sé cómo puede estar gestionando esto, que no me lo dice, yo no lo sé. Entonces, siempre saca fuera, hija, venga, sacar fuera, sacar. Después ya reorganizaremos lo que hemos hecho, pero sacar, sacar. Totalmente. Pues, ¿qué te gustaría, qué mensaje? Hay que ir cerrando. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las Mensaje. familias hoy?
Pues es que serían tantos, pero mensaje a las familias de hoy que, primeramente, sobre todo, que se centren en sí mismas y en su núcleo familiar, que no miren más allá. Ujú. Al final esto toca, esto te llega, sabemos que nos hacemos muchas veces la pregunta del ¿por qué a mí? Pero es que pienso que esa pregunta nos la vamos a hacer a lo largo de nuestra vida con muchas cosas y en muchas situaciones. Ujú. Entonces, eso, que valoren, que valoren que a pesar de haber una enfermedad, de haber una discapacidad, de haber un trastorno de conducta, estamos aquí y nos tenemos. A día de hoy se tienen y estamos. Que siempre podrían haber cosas peores y que vamos a intentar quedarnos con lo bueno siempre porque sí, porque cuando tenga que llegar lo malo llegará y ya lo gestionaremos. Entonces, Ujú. mi mensaje es que nos quedemos con el presente. Tan difícil es, pero que nos quedemos con el presente. Pues muy Poco. bien, muchísimas gracias por tu A ti, testimonio hoy. Yo Nati, creo también. que ha quedado claro, tu actitud es maravillosa, Nati. Creo que la Gracias. aportación ha sido de muchísimo valor porque necesitamos precisamente el tomar la batuta, tomar esta forma de actuar. Cada persona tiene una forma de gestionarse y sí que es verdad que bueno, la única forma de poder avanzar y de poder progresar y evolucionar en el tema de la diversidad es con mucha comunicación, compartir todo lo que estamos experimentando, el poder tener mucho diálogo con la pareja, con los hijos, para ir afrontando, el saber Totalmente. pedir ese apoyo emocional en los momentos puntuales que se van necesitando, porque son momentos puntuales. Hay momentos que luego dices, mira, estoy bien un tiempo, vale, pero luego llega otro tiempo, hay otra recaída, surgen otras circunstancias y es muy bueno que se siga pidiendo ese aporte emocional para poder ir compensando todo lo que se va experimentando. Vivimos en una vida de estar mucho en incertidumbre, pero constante, porque no Eso es lo sabemos peor, qué la va a pasar, no, incertidumbre. no sabemos en cada Mm, momento que le venga una crisis qué está pasando, si es que ha llegado el momento miedo. definitivo y entonces el miedo nos invade y al final es decir, bueno, vamos a saber poner esta solución aquí en cada momento y es importante la aportación que venía haciendo cada uno de vosotros, que sepáis que Familias con Alma está aquí también. Yo escribí, que no sé si lo ha llegado a leer o mirar en la página de la página web de Familias con Alma, tenéis también aquí los 5 Los pilares para 5 votar con pilares. éxito. Mm, Sí, leerlo y bueno, en función de la experiencia que yo tuve con mi hijo ya tiene casi 26 años y cómo yo lo experimenté y al final qué pilares fueron los que me ayudaron. Hay algunas herramientas que doy ahí opción para que se puedan experimentar y se puedan trabajar para poder tener esos recursos y poder ir gestionándonos, que es lo que necesitamos al final. Eh, bueno, pues aquí tenéis hoy otro testimonio más, otra madre coraje que ha venido a aportar toda su experiencia que lleva hasta hoy día. Darte las gracias a ti y a todas las personas que han estado entrando y saliendo a lo largo de este encuentro. Deciros que ya sabéis que esto lo subimos como siempre al canal de YouTube, que os suscribáis, que compartáis para seguir, bueno, encontrando, que otras familias puedan encontrar y puedan ver cómo lo estáis gestionando, no solamente en Tango 2, sino también a nivel esa mamá, cómo hace esa mamá, qué hace esa mamá, qué paso ha dado para poder encontrar toda esa información a nivel internacional y poder encontrar esa claridad que al final estamos vaya. buscando. Y como al final tú eres un referente aquí en España de estar aportando todo ese valor a los propios especialistas, a los propios hospitales y que todo eso se divulgue también en las diferentes pautas o burocracia para cualquier crisis que llegue de un niño y que se pueda mirar en esa dirección o incluso, como en el caso de Nora, de llegar y decir, este es el protocolo, vamos rápido y vamos a entrar ahí. Muchísimas gracias, Nati. Un placer A contar ti. contigo. Aquí estoy para vosotros, lo que necesitéis, ya sabéis que podéis contar conmigo, por privado, contarme lo que sea y podamos seguir trabajando y dando divulgación a todo esto Claro que que va sí. bien. Muchísimas Bueno, gracias a ti, Mari Carmen, porque ha sido una entrevista, me ha encantado este rato, pasarlo contigo y con todos los que han entrado y saliendo, les doy las gracias. Y nada, pues eso, que seguiremos sumando, que seguiremos estando aquí y que aprenderemos unos de otros, que es lo más importante también, aprender y quedarnos con lo que aportan el resto de familias. Gracias. muchísimas gracias, Nati, y gracias a todas las personas que habéis estado aquí esta mañana con nosotros. Gracias por elegirnos. Un besito. Chao, chao. Un beso. Adiós. Adiós.